Señor, que venga directamente de ti, Señor. Una palabra de poder y de unción, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo la tome ahora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Que sabemos que esta noche va a haber una palabra que va a transformar vidas en este lugar. Amén. Bueno, hermanos, es prometernos más con nuestra iglesia, con la palabra y afianzarnos para poder resistir, ¿cierto? El tema de hoy se trata de la cosecha y de la ley del enfoque. Vamos a mirar si realmente nosotros estamos enfocados correctamente y si nosotros queremos una cosecha próspera, en abundancia, o nos conformamos con algo pequeño. Al final, espero que salgamos de aquí con la mente en alto y pensando que Dios todo nos los da en abundancia extrema y depende de cada uno de nosotros recibirla. Vamos a mirar en Job, capítulo 42, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Miren, hermanos, qué grande, ¿cierto? Esa palabra. En ocasiones, Dios nos quita muchas cosas. En Job, capítulo 42, versículo 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Si nosotros y ustedes hemos leído Job, la historia de Job, nos acordamos todos los sucesos y acontecimientos por los que él pasó. Miremos en Génesis 1, versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Después dijo Dios: que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Miren, semilla hay, cierto, y en abundancia, porque Dios la creó. Nosotros solo tenemos que aprender a ser buen sembrador y a recoger en abundancia. Miremos qué cosas debemos hacer nosotros para hacer que nuestra cosecha se duplique. Estamos en tiempo de cosecha, ¿cierto? Estamos en tiempo de prosperidad. Y para nosotros poder cosechar lo que Dios tiene preparado para cada uno, tenemos que aprender primero que todo a ejercer autoridad sobre nosotros. Es lo primero que nosotros debemos hacer. Fíjense que cuando hay niños que no tienen autoridad de los padres porque hayan fallecido, por cualquier circunstancia, siempre le colocan un tutor, ¿cierto? Una persona que ejerza autoridad sobre los bienes y la vida de ese niño, ¿verdad? Ok, cuando esto sucede es porque el niño es que incapaz e inmaduro para poder realizar cualquier actividad o para poder tomar decisiones. Nosotros estamos lo suficientemente adultos, ¿cierto? Y no queremos que nadie ejerza autoridad sobre nuestra vida para manejarla, para tomar una decisión, para saber hacia dónde vamos, para saber qué es lo que queremos, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos en edad
adulta, en nuestra cultura, 18 años, tomamos decisiones, ¿cierto? Vamos apartando ya la autoridad de nuestros padres. Empezamos a tomar decisiones sobre lo que nosotros queremos hacer, sobre lo que nosotros queremos estudiar, ¿verdad? Ahí no interfiere el padre. Y si el padre empieza a ejercer presión, siempre hay una frustración en esa persona, porque él no pudo tomar la decisión correcta, porque él no hizo lo que realmente quería. Entonces nosotros debemos estar vigilantes, debemos saber cómo hacemos las cosas. Nosotros no necesitamos que nadie nos controle, no necesitamos que nadie nos diga a qué hora vamos a llegar a la casa, ¿cierto? No necesitamos que nos digan qué cosas debemos hacer, si está bien o si está mal. Pero para nosotros poder tomar una decisión, debemos tener la suficiente madurez, ¿cierto? Para poder actuar. Nosotros debemos aprender y estudiar. ¿De qué forma podríamos nosotros aprender y adquirir esa madurez? Estudiando. ¿Pero qué? La palabra de Dios, ¿cierto? Ahí es donde nosotros lo vamos a encontrar. Estudiando la palabra de Dios. Antiguamente se decía, en el Antiguo Testamento, que Dios tenía un arca, ¿verdad? Llamada el arca del pacto. No sé si algunos han leído acerca de esto. Y decía que era un cofre de oro. Entre comillas se decía, o literalmente, que allí vivía Dios, ¿cierto? Y estaba en un lugar como un santuario, donde las personas que llegaban ahí era porque tenía una alta jerarquía. Ahí no todo mundo podía entrar. Y además se pensaba que si la persona estaba en pecado, era peligroso y que de pronto no podía regresar. Es más, le ataban una cuerda al pie por si acaso empezaba a dar gritos, ¿sí? Y ellos pudieran alarlo, porque nadie se atrevía a entrar. Y decían que cuando ellos oraban y estaban allá y todo era satisfactorio, que alcanzaban la gloria de Dios, salían felices. Pero eran pocas las personas que tenían ese privilegio. Nosotros tenemos ahora esa gloria, ¿cierto? Contamos con el Espíritu, contamos con Dios a nuestro lado. No necesitamos esa parte, esa arca del pacto para estar en comunicación con Dios, porque nosotros lo tenemos aquí al lado, tenemos pegado a nuestro ser. Nuestra vida es de Dios, le pertenece a Él. Y de esa misma forma nosotros debemos tener la seguridad de que cuando vamos a actuar y nos disponemos en sus manos, vamos a actuar de la forma correcta. Y vamos a ir adquiriendo madurez, como les decía, a través del conocimiento de la palabra. ¿Qué sucede cuando vino Jesús al mundo? Cuando fue crucificado, cuando murió. ¿Qué nos dejó? La libertad, ¿cierto? Lo que Juan inicialmente decía. Él es quien nos da la libertad. Cuando una persona se conecta con Cristo, va a descubrir la gloria de Él. Si nosotros estamos en constante comunicación y estamos conectados directamente con Él, la gloria de Dios se va a ver reflejado en cada uno de nosotros. Lo que necesitamos es disponer nuestro corazón para alcanzar esa gloria. Y la tenemos aquí, hermanos, al lado. Día a día, cada vez que respiramos, con nuestro más mínimo movimiento, lo tenemos ahí. Porque sin Él, nada de eso nosotros pudiéramos hacer, ¿cierto? Hay que tener la plena convicción de eso. Fíjense en el libro de Mateo 9, creo que es, si no estoy mal, el versículo 22, habla sobre la mujer del flujo de sangre, ¿cierto? Lo hemos visto, lo hemos analizado, lo hemos escuchado.
¿Por qué fue sana inmediatamente? ¿Y por qué Jesús se dio cuenta que entre tanta gente y en medio de tanta multitud alguien lo tocó? Porque se dice que esa mujer, su fe era tan grande que él sintió la gloria de Dios moverse en su espíritu, ¿cierto? E inmediatamente fue sana. Es esa fe, es esa conexión, esa convicción que nosotros tenemos creyendo que Jesús todo lo puede, ¿cierto? Y que en Él nosotros igualmente todo lo podemos. Es grande, hermanos. Dice Jesús, alguien tocó mi gloria. ¿Por qué? Porque Él sintió que su espíritu se movió. Y tanto fue así que la mujer fue sana en un instante. Cuando una persona se conecta directamente con Jesús, con su espíritu, la presencia de Dios y su gloria baja inmediatamente. Miren, vamos a recibir grande bendición. Nuestra vida se va a restaurar, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro trabajo, todo. Si nosotros nos disponemos, todo va a ser grande, hermanos. Bendiciones en abundancia. Pero la gente en el Antiguo Testamento al inicio rechazaron a Jesús, ¿cierto? ¿Qué rechazaron ellos? La gloria de Dios. Se apartaron totalmente de Jesús. No la aceptaron. Y eso trajo consecuencias graves, ¿cierto? Para todos los pueblos. Entonces, cuando Jesús muere y resucita, la gloria que estaba en Él pasa ¿a quién? A su espíritu. Y directamente ¿a quién? A cada uno de nosotros, a los que creemos, a los que tenemos la plena convicción de que hay un Jesús grande, poderoso y que nunca nos va a fallar, que siempre se va a manifestar. Hermanos, cuando nosotros nos quedamos en casa orando, vamos a recibir, ¿cierto?, bendición. Pero cuando nosotros nos reunimos en nuestra iglesia, cuando nos congregamos, la gloria de Dios se manifiesta en cuerpo, mucho más rápido. ¿Por qué? Porque todos estamos en un mismo sentir. Todos estamos destinados a orar, a alabar y a glorificar a Dios y a Jesús. Y de esta forma, su gloria se manifiesta en medio de multitudes. Fíjense que siempre tras Jesús que había grandes multitudes, ¿cierto? Y cuando Él estaba allí, las bendiciones y las manifestaciones de su espíritu eran enormes. Esto no quiere decir que nosotros no podamos tener una conexión espiritual con Dios en nuestra casa, en nuestro ser interior, en ese lugar donde nosotros tomamos para orar con Él y hablar con Él. Claro que sí. Pero con las multitudes, con nuestra congregación, podemos lograrlo en una forma instantánea, mucho más rápido, hermanos. ¿Qué significa para cada uno de nosotros, de ustedes, estar enfocados? ¿Cómo lo miramos? Es ir por el camino correcto, ¿cierto? ¿A dónde quiero yo llegar? ¿Qué es lo que yo quiero realmente? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? El problema que tenemos nosotros y muchos cristianos es que nos desenfocamos por cualquier cosita. Pero ¿qué hace parte de ese desenfoque? La parte espiritual de nosotros. Nos dejamos manejar por la parte carnal, por la parte humana, y apartamos a Jesús. Nos distraemos. Mire, siempre en nuestro medio vamos a encontrar distractores. Nosotros tenemos que estar vigilando que eso no suceda en nuestra vida, que estemos enfocados en tener claro a dónde quiere Dios que cada uno de nosotros llegue. No es mi voluntad, es la de Dios. ¿Dónde quieres tú que yo llegue? ¿Dónde quieres tú que yo esté? Nosotros, cualquier cosa nos desenfoca fácilmente y apartamos a Jesús. Un viaje, algo
alguna actividad de recreación, la persona que está a nuestro lado, el amigo, la familia, el trabajo, una pelea, nuestra pareja, muchas veces nos desenfoca. ¿Por qué? Porque empezamos a escuchar lo que ella dice, lo que él dice, lo que la persona que está a nuestro lado siempre quiere hacer para que nosotros apartemos el camino y no estemos en el camino correcto y en el enfoque que nosotros debemos manejar y seguir. Estar enfocado es hacer primero lo primero. Nosotros muchas veces cogemos lo último, lo que no es prioritario para nuestra vida. Hemos escuchado repetidas ocasiones a la pastora decirnos: soluciona lo primordial, lo principal, lo primero, lo que nos está perjudicando, lo que nos está angustiando. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pensar qué es lo primordial, qué es lo primero. Si nosotros de pronto nos dice alguien: vas a morir en tantos días, ¿qué podemos pensar nosotros? ¿Cuál es el foco de nuestra vida en ese momento? Si ya sabemos que es definitivo, ¿cierto? Que ya no tiene vuelta atrás. ¿Estamos nosotros enfocados realmente? ¿Estamos siguiendo nosotros realmente el camino? ¿Estamos enfocados? Mire, hay cristianos y nosotros lo hacemos. Muchas veces dicen ser cristianos, no saben para qué viven, para qué oran, para qué están viniendo a la iglesia. Pierden ¿qué? El horizonte. ¿Para qué estamos orando y adorando? No saben. Muchas veces estamos totalmente desenfocados, ¿cierto? Y tenemos que estar vigilantes. ¿Por qué? Porque el demonio, el diablo siempre está tratando de matar nuestros sueños. Y nosotros no podemos dejar que eso suceda. Él siempre va a tratar de desenfocarnos. A través de nuestra pareja incluso. A través de nuestros hijos inclusive. ¿Cierto? A través de un hermano cristiano. Aún así, vamos a encontrar personas que van a tender a desenfocarnos. A apartarnos de lo que realmente nosotros debemos estar enfocados. Hablábamos de la cosecha, ¿cierto? Nosotros debemos estar enfocados hacia esa cosecha. ¿Cuál es mi cosecha? Desde los tiempos del Antiguo Testamento se veía que los judíos cosechaban y tenían fechas específicas, ¿cierto? En tal fecha cosechaban lino, trigo, higos, la uva, ¿cierto? Y tenían fechas específicas. Igual la combinaban con todas las festividades, con todas las actividades, pero nunca dejaban de cosechar. Siempre estaban pendientes de lo que tenían que hacer. Mire, Dios nos da y nosotros lo tenemos en las manos. Está en nosotros hacerlo. Vamos a mirar en Santiago capítulo 5, versículo 4. ¿Qué nos dice? Nuevo Testamento. Capítulo 5, versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual, por engaño, no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Miren, hermanos, el diablo nos ha quitado muchas cosas, ¿cierto? En alguna medida, para unos, la tranquilidad, el amor, el dinero, nuestra estabilidad económica, ¿cierto? Nuestra salud, muchas cosas nos quitan. Dice, el jornal que es fruto del trabajador fue robado y está clamando. Clamemos a Dios, clamemos a Jesús. Y tengan la plena seguridad que toda cosecha
que a nosotros nos fue robada, Dios no las devolverá. Acuérdense de Job. ¿Qué pasó? Él siguió clamando a Dios. ¿Y qué obtuvo él al final? El doble de lo que él tenía. Si Job pudo clamar a Dios y obtener todo eso, ¿por qué nosotros no? Clamemos. Clamemos porque toda cosecha que nos fue robada a cada uno de nosotros es una cosecha que nos está hablando. Si yo quiero un carro, ¿por qué no lo voy a pedir? Si yo quiero una casa hermosa, ¿por qué no la voy a pedir? Si yo soy una hija de Dios, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Cierto? Dios nos dice hoy, hermanos, que clamemos, que Él tiene una grande cosecha para cada uno de nosotros. Solo basta que nosotros le clamemos. Y Él igualmente va a tener un plan económico para cada uno. Si Él nos los va a dar, Él nos tiene que proveer, ¿cierto?, el camino y por dónde nosotros tenemos que ir. Fíjense Moisés, ¿qué sucedió con Moisés? Pero Dios tenía un plan con él, ¿cierto? ¿Y dónde llegó Moisés? A la misma casa del faraón. ¿Quién lo educó? ¿Quién lo preparó? El mismo faraón. Entonces, si estas cosas suceden, ¿por qué no va a suceder conmigo? ¿Por qué no voy a poder yo clamar y ser libertado? ¿Por qué no? Solo basta que nosotros creamos y le proclamemos a Dios. Igual cuando Jesús nació, ¿en dónde nació? En un humilde pesebre, ¿verdad? Pero ¿a quién envió Dios? A sabios, a ricos, ¿cierto? ¿Y qué le dejaron? Prosperidad, dinero, bienes, con el cual él pudo sostenerse todo el tiempo. Es decir, que Dios siempre tiene un plan con cada uno de nosotros. Y si nosotros disponemos nuestro corazón a pedirle, Él va a darnos el camino. Y va a proveer todo lo que nosotros necesitemos para lograrlo, para salir adelante, para poder derribar al enemigo y para poder ganar la batalla. Que Dios nos levanta y nos sostiene. Solo está, hermanos, en que nosotros vivamos nuestro sueño. Pongámoslo en la mano de Dios. Pongámoslo. ¿Qué pasó con Pedro? Con la pesca milagrosa. Él siempre va a tener algo, ¿cierto? Una provisión y un plan para cada uno. Solo está en nosotros lo que nosotros queramos pedir. Si yo digo, yo quiero mi casa, ¿por qué no? Si yo digo, yo quiero un coche para ir a la iglesia, ¿por qué no? Si yo quiero un ajuar nuevo, mi closet cambiarlo, ¿por qué no? Todo está en nuestras manos, ¿cierto? Él es el proveedor de todas las cosas, el dueño del oro y de la plata. Acuérdense, entonces nosotros podemos encontrar. Y de la misma forma en que nosotros pidamos, eso es lo que nos concede. Lo que nosotros decidamos en nuestro corazón es lo que vamos a obtener. No se pongan a pensar en por qué el otro tiene más que yo. Si él tiene es porque él lo pidió. No hay necesidad de envidiarle al hermano lo que él tiene, porque cada uno recibe lo que pide. Si yo pido pequeñeces, eso me va a dar. Si yo pido grandes cantidades, me la va a dar. Pero ojo, yo tengo que aprender a sembrar, ¿cierto? Para poder recibir mi cosecha. Si yo digo, yo quiero que mi hijo se convierta, esa va a ser mi cosecha. Pero si mi hermano dice, yo quiero que mi hijo se convierta, que le sirva a Dios, que sea un ministro de Dios, eso me va a dar. Entonces, ¿yo por qué voy a envidiarle al hermano lo que él tiene? Si yo soy la que tengo en la mano la decisión de pedir lo que yo necesite y lo que yo quiera. Nuestra cosecha igualmente
al venir a la iglesia, que es traer avivamiento, ¿cierto? Alegría, personas que se congreguen, ganar almas para Dios. Y de esa forma vamos a tener una cosecha grande para cada uno, porque nosotros estamos igualmente sembrando. Entonces está en nuestras manos, en la tuya, en la tuya, en la mía, ¿sí? En la de los que están fuera de la iglesia. Todos tenemos una dirección, todos tenemos un horizonte, todos tenemos un sitio donde llegar. Pero depende de nosotros el que sea mejor o sea peor, ¿cierto? Fíjense que Job era un hombre que tenía todo en abundancia. Cuando le vinieron todos los males, ¿qué era lo que le decían a Job? Hasta su esposa le criticó. ¿Qué le decían? Muérete. Y todavía lo defiendes y todavía le crees. Maldice. ¿Y él qué hacía? Clamar a Dios. Y seguía clamando y seguía clamando. Hermanos, ¿para qué esa clase de amigos? ¿Cierto? ¿Para qué? Mejor apartémonos de esa clase de amigos. Busquemos el amigo fiel. ¿Quién es? Jesús. Él nos va a dar todo, ¿cierto? Y fíjense que Job no se dejó influenciar. Nosotros muchas veces nos dejamos influenciar de todas las personas. Fíjense que muchas veces porque es que ella, la cosecha era igualmente material y hay una cosecha que es espiritual y ella no la tenía, no había sembrado espiritualmente, estaba muy lejos de las manos de Dios. Y nosotros igualmente, como les decía, no solamente es lo material, sino la parte espiritual. Mire, hay gente que se sigue por lo que otro hace. Cuando estamos trabajando en una empresa grande, ¿cierto? Y vemos a esos grandes ejecutivos siendo infieles, todo el mundo dice, los caballeros, porque yo no lo puedo hacer, o me equivoco. Se oye, ¿cierto? ¿Por qué yo no? Si él lo está haciendo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué yo no voy a engañar igualmente? A ver, hermanos, ¿cuál es el problema? ¿Actuar como actúan los demás? ¿O actuar por mi propia convicción? Sabiendo que si yo actúo mal, ¿qué voy a estar haciendo? Estoy condenando, ¿cierto? Yo me estoy condenando. Entonces yo no puedo actuar por lo que hace la otra persona. Robar porque otro robó. Todos llegan con la misma intención a la empresa. Si él está robando, yo también puedo robar. Yo también quiero tener de lo que él tiene. Mal habido, hermanos. Por favor, enfoquémonos en lo que realmente tenemos que hacer. No le pongamos atención a lo que la gente diga. No me importa lo que la gente piense, ¿cierto? Todos hacen, a mí qué me importa. No nos debe importar. Nosotros nos tenemos que mantener fiel al Señor. ¿Por qué? Porque Dios va a mirar ¿qué? La fidelidad. Nosotros igualmente, si estamos en baja autoestima, tenemos que hacer las cosas para levantarnos, porque de otra forma igualmente tampoco vamos a poder lograr la cosecha. Cuando nosotros espiritualmente estamos bajos, ahí nos quedamos. Tenemos que levantarnos, tenemos que estar pegados a Dios y saber que todo va a salir bien, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cierto? Porque si yo soy débil, ahí me quedo. Pero si yo tengo la fortaleza de Dios,
nadie ni nada me va a hacer daño. Y siempre estar pendiente de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿cierto? Tenemos que dejarnos de mirar en el espejo de otro. Mirémonos en el espejo de Dios. Y ahí vamos a alcanzar toda la cosecha. Y esa va a ser nuestra herencia. ¿Para quién? Para nuestros hijos, ¿cierto? Nosotros tenemos que apartar toda maldición generacional. Tenemos que apartar y mantenernos, ¿cierto?, en los caminos de Dios. ¿Para qué? Para ser prósperos. Nosotros nunca podemos declarar algo malo para nuestra vida, ¿cierto? Vamos a buscar Mateo 25, versículos 14-29, sobre los talentos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el pasaje de los talentos? Ahí Dios nos da una muestra clara de lo que nosotros podemos hacer y que de esa misma forma nosotros podemos recoger y cosechar. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Su señor le dijo, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.